Dios le bendiga a todos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la ciudad o la región de donde está mirando. Quien les habla y les saluda es su hermano José Arias, y damos gracias por estar en nuestro canal José Arias Oficial. Le invitamos a que usted comparta este contenido, que le dé me gusta, le dé like, y que también usted pueda suscribirse a nuestro canal y que le dé a la campanita de notificación para que YouTube le confirme cuando nosotros subamos un contenido. Estamos subiendo contenido sano, de estudio, que van a bendecir su vida. En este día tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano evangelista, hombre de Dios, Henry Pineda, y hoy tenemos un tema interesante. Hoy vamos a hablar acerca de Sansón. Nuevamente repito, valga la redundancia, dele a compartir, suscríbase a nuestro canal, que será de gran bendición para nosotros. Bienvenido. Amén, amén, amén. Que Dios le bendiga en esta tarde, noche. Dios le bendiga de una manera especial. Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta plataforma. Dele a compartir, porque esta es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y queremos compartirla con usted en esta noche. Y damos gracias a nuestro hermano evangelista del Señor, José Arias, por hacernos la invitación, por honrarnos. Hoy nosotros vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de uno de los hombres más fuertes, según nos relata la Sagrada Escritura, Sansón, un hombre que a pesar de su fuerza, a la vez era débil. Y hoy nosotros vamos a estar vamos a hablar de lo que es el carácter de nosotros los seres humanos, y qué nosotros debemos de hacer en estos caminos, cómo es que nosotros tenemos que caminar, valga la redundancia, de qué nosotros debemos valernos para nosotros poder echar hacia adelante este ministerio. Yo quiero compartir de inmediato, si nuestro hermano José nos lo permite, quiero leer varios versículos de la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 13. Si usted tiene la Biblia en su casa, si usted tiene la Biblia en su celular, vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer varios versículos. Jueces, capítulo 13, versículo 2, y la palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirá y dará a luz un hijo. Ahora pues no beba ni vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda. Fue aquí que concebirá y dará a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a estar tratando en esta hora acerca de lo que es el carácter humano y sobre la importancia que tiene que existir en el hombre de Dios y qué representa el carácter para la vida humana. El carácter es uno de los atributos que el cristiano, que el hombre de Dios tiene que tener, tiene que guardar, tiene que atesorar, porque el carácter que tiene que haber dentro de la vida del hombre o de la mujer de Dios nos puede permitir acercarnos cada día más al Señor. Estamos hablando de un hombre fuerte que según la Sagrada Escritura nos lo relata, pero a la vez es débil. Muchas personas dirían: varón, pero Sansón era fuerte, pero a la vez débil. Ahora, cuando usted va al contexto de la Biblia y qué fue lo que pasó con Sansón y cómo ese ángel se le apareció a la mujer de Manoa y le dio ciertas instrucciones acerca de ese joven que iba a librar al pueblo de Israel, que se encontraban oprimidos a base de los filisteos. Vamos a darle parte a nuestro hermano José Arias para que él siga detallando este tema. Hay un tema titulado que él era fuerte pero débil. Sansón era fuerte pero débil. Entonces nosotros queremos hablar del carácter, porque recuerda que el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona o de una cosa, o la distingue de lo demás. A diferencia del temperamento, que es biológico o hereditario, el carácter se cultiva y se adquiere a través del proceso. Amén. Cuando nosotros tenemos carácter es porque a través de un proceso lo hemos adquirido, y es lo que Dios hace con nosotros, que nos procesa. Pero hay un detalle que yo quiero compartir, y es que la Biblia habla de que cuando Dios le hace el llamado a Manoa y a su esposa para tener a Sansón, le da unos detalles, Henry, y es que le dice que el hombre será nazareo desde su nacimiento. De hecho, hay unas prohibiciones que le hace
el ángel a la madre: no tomará sidra, no será dada al vino, y le dice unas instrucciones acerca del niño: no le pasará navaja porque será nazareo. La palabra nazareo, que viene del griego nazir, significa separado o apartado. Lo que Dios le está diciendo: lo que van a hacer de ti, ese hijo será apartado, pero el apartado no es apartado de la sociedad, es apartado para Dios, un propósito que yo tengo con este muchacho. Entonces, aquí sucedió algo, porque la enseñanza que traemos en este día es con el fin de también absorber la enseñanza de lo que hay dentro de la historia. Cuando nosotros analizamos la Biblia, sabemos que Dios levanta a Sansón como un juez para juzgar a Israel. O sea, la Biblia dice que Israel había hecho lo malo, como viene haciéndolo con Ahor, delante de todos los pueblos paganos, y se había olvidado de la ley de Dios. Y Dios siempre levantaba un juez, que Sansón es atribuido a uno de los jueces, y cuando lo levanta con el fin de Dios traer libertad de los filisteos al pueblo de Israel. Pero cuando va pasando el tiempo, Sansón se enamora. Y aquí hay un detalle que es importante resaltar. Tienes que tener cuidado en quién tú pones tu corazón, porque si en quien tú depositas tu corazón no está alineado o alineada a la voluntad de Dios, tienes que rechazarlo aunque te duela. Sí. Aunque te duela, tienes que rechazarlo. El primer paso de error de Sansón fue enamorarse de una mujer que no adoraba a su Dios, que no era consagrada a Dios, y que de una u otra forma estaba violando los principios ancestrales de su pueblo, porque se le había dicho que no tenía que juntarse con mujeres paganas o de otras naciones, Henry. Miren, el carácter tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con lo que es el comportamiento de una persona. El carácter del ser humano es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Dice la palabra del Señor en la carta que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 3, versos 23-24. Y todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor. O sea, que toda la cosa que nosotros hagamos, lo hagamos con carácter, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres, porque en estos tiempos que estamos viviendo hoy en día hay muchas personas que están viviendo doble vida. Dice la palabra del Señor en cuanto al comportamiento humano y en cuanto al carácter que tiene que existir en la vida del hombre. Proverbios capítulo 25, verso 29 dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces aquí se está hablando de lo que es el carácter, de lo que es el dominio propio, de lo que nosotros tenemos que aprender a soportar, a controlar cada una de nuestras emociones. José Arias hablaba de la escogencia que el Señor había tomado en el pueblo de Israel, había decidido en cuanto a los jueces. Hubieron muchísimos jueces que el Señor había escogido. En aquellos tiempos la Biblia dice que no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Sansón fue un hombre escogido, fue un hombre marcado por Dios. El ángel de Jehová le dijo a la mujer de Manoah que este hombre era nazareo, iba a ser apartado para el propósito del Señor, pero tenía que haber carácter. Hay personas que hacen cosas, pero lamentablemente están falta de carácter. El carácter tiene que ver con el comportamiento, tiene que ver con la seriedad, con la honradez, con la pulcritud que tiene que haber en el hombre, porque es que a veces vivimos doble vida, varón. ¿Tú crees, Henry, que hay aquí un detalle, y voy a hacer una pregunta retórica? ¿Crees que Dios da unas instrucciones antes de un llamado? O sea, que dentro del llamado también viene con unas instrucciones. Claro que sí. Porque aquí vemos que antes de Sansón nacer, primero Dios a los tutores, a los padres, le da instrucciones de cómo iba a comportarse ellos para conocer los tutores, y cómo tenía que vivir el niño hasta llegar a su adultez y cómo debía de comportarse mientras él vaya a cumplir el propósito de Dios. Claro. O sea que esto es interesante, porque cuando Dios hace un llamado también tiene reglas dentro del llamado. Claro. Inclusive, varón, el padre de Manoah le dijo al ángel: dime qué nosotros tenemos que hacer. Después que se encontró con la mujer de Manoah, que la mujer estaba en el campo. Porque él tenía más discernimiento que la misma esposa. Sí. Inclusive se le apareció la primera vez, luego ella le hace la mención la segunda vez, y la tercera vez, mira, aquí está el ángel. Entonces, Manoah lo que hace es que le pregunta qué hay que hacer. Porque como él era el padre, y los padres eran los que tenían responsabilidad. Aquí hay algo poderoso. Aquí hay algo poderoso. Y es que vemos que hay un padre que se preocupa por saber las instrucciones del cielo para corresponder en la tierra. Amén, o sea, amén. Que es importante, hacemos un llamado a los padres que a veces tienen unos hijos que tienen un llamado, tienen un potencial,
Yo creo que esos muchachos también tienen que usted formarlo en el carácter de Dios, claro, darles instrucciones, claro, hablarles siempre de la palabra, de las instrucciones, de cómo Dios demanda el estilo de vida nuestro. amén, amén. Porque mira lo interesante de Manoah, es que la Biblia dice que Manoah le preguntó a la mujer cómo era el hombre, Sí. le pregunta cómo el ángel, y después le dice, cuando él se te aparezca, búscame. Claro. Y se le apareció, y ella le dijo al ángel, espérame aquí, fue y buscó al esposo, y él Claro. preguntó para que el ángel le dijera a él lo que le había dicho a la esposa, para él tener claro las instrucciones del cielo. Amén. Y eso debería a llamar a nosotros la atención, los que somos padres, los que somos tutores, los que tenemos personas, y no solamente padres porque hemos engendrado, porque estamos criando, también esos padres espirituales, Claro. esa gente que son entes de bendición sobre otros ministerios. Nosotros podemos dar fe y testimonio que la iglesia en la que pertenecemos, hemos tenido gente que nos han instruido, que nos han ayudado, y que cuando ven nuestros errores o lo que podría ser algo que el enemigo podría usar para destruirnos, nos llaman la atención y nosotros podemos recibir esas instrucciones y poder hacer las cosas de Dios. O sea, que todo aquel que tiene un hijo con un llamado, también sobre él carga la responsabilidad de saber cómo Dios le ha llamado para que se mantengan así. Varón, y lo más impactante es que el ángel le da instrucción a la esposa de Manoah: nueva vino, nueva sidra. O sea, él no quería ver nacer un niño contaminado. Eso viene a ser el símbolo del nacimiento de Jesucristo, en donde María, el Señor escogió un vientre santo. Asimismo, en la antigüedad se marcaban este tipo de personas, de jóvenes nazareos, apartados para Dios. ¿Para qué? Para un propósito. Ahora bien, la vida cristiana nosotros tenemos que reflejarla, varón, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos decir que Sansón no estaba falta de carácter. Había carácter en él, pero en un momento, en algunas áreas de su vida también, él falló. Tenía carácter porque era valiente. Tenía carácter porque él había puesto su confianza en el Señor. Tenía carácter porque él sabía en quién había creído. Ahora bien, el carácter negativo de él viene siendo aquellas pasiones impulsivas, aquel desbordamiento, alabado sea el nombre del Señor, de lo que el ser humano atesora, que son las cosas que no tienen que ver nada con el cielo. ¿Cuál tú crees que fue el principal error de Sansón para llegar al estatus que él estaba, a donde llegó, cómo murió, cómo se introdujo en esa situación que tenía? Porque hubo un inicio, hay un inicio. ¿A qué le abrió puerta? ¿Qué fue lo...? Varón, Sansón le abrió puerta ¿a qué? A la lujuria. Le abrió puerta a las pasiones. Cuando no estaba eso en él, porque él era un hombre, no será que había roto los principios, los valores, se había desenfocado, porque tú tienes pasión. Varón, Sansón, cuando crece, no lo relata la Biblia, pero sí, llegando a Timna, él vio una mujer hermosa y allí le dijo a sus padres que se la diera. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones, para que YouTube te avise cuando subamos un contenido. Continuamos. Hermano Henry, ¿cuál fue el error de Sansón? Miren, nosotros como cristianos, lamentablemente le damos entrada a nuestra vida a cosas que para nosotros son insignificantes. Pequeñas cosas, digamos, o le voy a hacer una pequeña anécdota en cuanto a un tripulante de un barco, un capitán de un barco. Él entendía que el barco era grande, que el barco nada podía destruirlo, nada podía hundirlo. Pero lo más impactante de todo esto era que el barco tenía una pequeña grieta. Varón, una pequeña grieta. El capitán del barco vio la pequeña grieta, pero él se hizo indiferente a esa grieta. Él nunca pensó que el barco se iba a hundir. Pero lamentablemente el barco fue tomando agua, cogiendo agua, y llegó un momento en donde cuando él quería salvar al barco, que se hundía, lamentablemente el barco se hundió. ¿Por qué? Porque esa pequeña grieta que él entendía que era indiferente, que era insignificante, lamentablemente él se descuidó y lamentablemente el barco se hundió. ¿Qué pasó con Sansón? Le dio entrada al pecado, pero le dio entrada al pecado y se hizo indiferente al llamado que Dios le hizo. Se hizo indiferente a las cosas que su padre le habían enseñado. Sansón fue un hombre que Dios apartó para un propósito, y eso pasa en nuestra vida, varón. Dios nos escoge, Dios nos aparta para un propósito, pero llega un momento en donde nosotros nos enorgullecemos, faltamos la presencia del Señor, varón.
pero nosotros queremos apartar a Dios de nuestras vidas. Cortamos la presencia del Señor, pero nosotros queremos manifestar nuestro poder y no el poder de Dios. Sansón se dio cuenta de que Dios lo había cogido, de que Dios lo había marcado. Entonces Sansón empezó a pedirle cosas a su padre, empezó a llenarse de caprichos. Su padre accedieron a las peticiones de Sansón, pero la palabra del Señor dice que todo era propósito de Dios. O sea que Dios quería introducirlo dentro de los filisteos con la petición que hizo, pero hay veces que Dios permite ciertas cosas, pero nunca el patrón de Dios va a hacer las cosas incorrectas. O sea, yo he visto en estos días, alguien me dijo a mí que Dios cuando quiere habla hasta por un palo, porque una vez habló por de una burra, de un asno. Pero el patrón de Dios no es hablar a través de un asno. El patrón de Dios habla a través de los hombres, pero cuando los hombres no quieren escuchar, Dios usa lo que tenga que usar para cumplir su propósito. Sí. Eso es lo que pasa cuando Sansón pide una mujer de aquella tierra y los padres no se lo quieren dar porque los padres con responsabilidad quieren que él cumpla con el propósito de Dios y que había unas leyes, unos principios ancestrales que decían que él no se podía llegar a una mujer fuera de su comunidad. Por eso es que le dicen a él: no hay mujeres hermosas, bellas, entre tus hermanos y entre tu pueblo que tú puedas coger. Y él dijo: no, búsquenme, esa es la que yo quiero porque me agrada. A veces el gusto, el deseo o lo que tú agrada, a veces no va de acorde con la voluntad de Dios. Y esto hay que verlo y tener cuidado. Hay cosas que a nosotros nos agradan. De hecho, la misma carne y el espíritu se oponen entre sí. Porque ahorita tú mencionabas fuera de cámara, hablábamos de esto, de que el propósito de Dios es tan grande que a veces nuestro propio deseo quiere imponerse por encima de él. Porque una cosa, las cosas espirituales quieren estar ahí, las carnales están ahí, pero tú estás en la carne. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Dice Pablo a los Gálatas: andad pues en el espíritu y no satisfagáis. O sea, no le dé entrada, no le des deseo a la carne. Porque hay algo muy importante aquí, que hay una lucha entre el espíritu y la carne, varón. Y yo quiero hacer esto, pero el espíritu no me deja hacerlo. La carne quiere hacer esto, el espíritu. Y hay algo que yo quiero que usted entienda, hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo de vosotros. Acerquémonos a Dios. Pero ¿de qué manera tenemos que acercarnos a Dios? Tenemos que acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado. Humillado ante la presencia del Señor para que Él nos exalte. Varón, Sansón tuvo que pagar la consecuencia. Sí. Sansón, Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo marcó. Pero lamentablemente, como usted mencionaba en unos programas, hablaba de causa y consecuencia. O sea, cada decisión en su efecto nos trae una consecuencia. La vida es una decisión. Sansón eligió tomar su camino. Sus padres le hablaron conforme a las leyes de Israel. Pero hay algo muy importante que yo quiero que usted entienda. A los hijos no se le dan todos los gustos. A los hijos hay que preguntarle para dónde va, qué va a hacer, con quién se va a reunir. Sansón se dejó influenciar por el pecado, le da entrada a la muerte. El pecado le da entrada a las drogas, el pecado le da entrada a todo. El pecado destruye. Lamentablemente, que aunque Dios había escogido a Sansón para un propósito, para liberar al pueblo de Israel que se encontraban a mano de los filisteos, pero sí Sansón tuvo que pagar la consecuencia. Varón, yo creo que hay que andar, como dicen algunos evangelistas, claro. Porque hay cosas que parecen pequeñas, hay gente que se ven exageradas, porque todos lo reprenden, pero yo prefiero mantenerme reprendiendo cositas que parecen sencillas, que se visten de ángel de luz y son estrategias del enemigo para destruirte, porque Satanás quiere destruir todo lo que Dios ha puesto sobre tu vida, y hay que andar con la visión espiritual y la óptica espiritual bien atento y bien abierta para uno no caer como cayó Sansón. Porque mire, Sansón era fuerte, pero Sansón era débil. Porque lamentablemente un hombre usado por Dios, nazareo, mira, el hecho de que Dios te escoja, el hecho de que Dios te señale, el hecho de que Dios tenga propósito contigo, eso no quita de que en un descuido tuyo te cojan como muñeco, como títere, como trapo, claro. Porque Sansón se convirtió en un trapo del enemigo. Le sacan los ojos. Señores, hay gente, Henry, que se han convertido en un trapo del diablo. Señor, reprenda al diablo. Hay gente que son y se han convertido en un trapo del diablo. Por eso dice la palabra, tiene claro, por eso dice la palabra que el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, mire,
Eso es terrible, varón. Mire, nosotros somos humanos, somos vulnerables a las circunstancias, pero la palabra del Señor dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿En qué andaba Sansón? Conforme a la carne, A su deseo. y que la Biblia lo dice, que a su deseo. porque me agrada, porque lo que quiero, no lo que tú quieras, no lo que te guste. Porque no Él puede estar contigo, tú puedes hacer lo que tú quieras porque el Señor está viendo y puede aportar la presencia del Señor a alguien. Va a llegar un momento en donde el Señor te va a decir, ya basta. Cuando Jesucristo tuvo que confrontar a la multitud y hablarle de su condición. Que fue lo que pasó cuando sucede acá, que la Biblia dice que Sansón empieza y se enamora de Dalila. Y hay un detalle que nosotros mencionábamos, y es que Dalila no fue la causa principal, más bien tuvo en el carácter y la entrada que él le abrió, la grieta que le abrió Sansón al enemigo. Le decía ahorita a nuestro hermano que hay mujeres que se sienten mal porque sus padres le pusieron el nombre de Dalila. Es si el pecado no está en el nombre, el pecado está y en la falta de respeto a la presencia del Señor y al llamado que Dios le puede da. tener el nombre que seas, se puede llamar Saúl, pero la presencia del Señor no tiene que ver nada con el nombre que su padre le haya puesto, sino la presencia del Señor es lo más importante que usted tiene que tener. Cuando le dio entrada al amor, al corazón de Dalila, o sea, cuando le da su corazón a Dalila, la Biblia enseña que a Dalila la contratan y Dalila le pagan unas piezas de plata. Más del salario, me imagino. No, que yo estuve analizando que para este tiempo estamos hablando de 20 a 30 mil dólares. 1.100 ciclos de plata. Oye, ¿para qué era eso? Para hacer caer a un hombre de Dios. Oye, Satanás está dispuesto a invertir lo que tenga que invertir, pagar lo que tenga que pagar, exacto, y hacer lo que tenga que hacer. Contar. Le pagaron a Judas, le pagaron a los hermanos de José. Cada vez el patrón se repite, un ciclo repetitivo. Satanás siempre está dispuesto a invertir para destruir. El dinero compra todo, el dinero destruye todo también. Y oye esto, la Biblia habla de que cuando le entrega el corazón a Dalila, entonces entra en un jueguito y empieza y le dice, declárame si tú me amas, ¿dónde que están tus fuerzas? Porque nadie podía llegarle porque el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Y a ti ni a mí, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, el enemigo no puede llegar, no puede hacernos daño. Someter pues a Dios, resistir al diablo, es someterse a Dios. Mientras más sometimiento, más autoridad hay para reprender al diablo, para reprender el pecado. Nosotros no somos esclavos del pecado. Ahora, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Sansón, muchas personas dicen que se perdió, varón, pero la palabra del Señor dice que el Señor lo escogió desde el día de su nacimiento por un propósito hasta el día de su muerte. Sí. O sea que Sansón tenía que morir. Sí. Tenía que morir. Él no murió porque Dios le había provocado que él le colocara las manos a la columna. No, lo que pasa es que Dios había dado una palabra profética. Le había hablado a su familia: miren, yo lo escogí a él, no pasen navaja por su cabeza, no beba vino ni sidra, nada de eso. Lo escogió ¿para qué? Para liberar a su pueblo. Sin embargo, Dios nos llama a hacer la obra, a trabajar en la obra, y nosotros nos descuidamos y tenemos que tener mucho cuidado. El Señor nos mandó a predicar la palabra, pero lamentablemente hay muchas concupiscencias, lamentablemente hay muchas Dalilas, y tenemos que tener cuidado con las Dalilas. Y los Dalilos. Hay Dalilos, porque hay Dalilos. Sí, porque hay Dalilos, hay hombres seductores con vestimentas muy llamativas. Andan disfrazados el diablo. Entonces hay que tener cuidado, no le dé entrada al pecado. La Biblia habla que Sansón le dio entrada a Dalila, que era de los filisteos, y empezó a jugar con el pecado. Y ella empezó a decirle con palabras bonitas, lo durmió en sus piernas. Cuidado en las piernas que te estás durmiendo. Y lo durmió en sus piernas. Luego vinieron los filisteos varias veces. Entonces fue repetitivo. Sansón estaba tan atado y tan ciego. Porque Sansón, oigan esto, Sansón cuando tenía los ojos estaba más ciego que cuando se lo sacaron. Sí, oigan esto, claro. Sansón cuando tenía los ojos estaba más ciego que cuando se lo sacaron. Claro, porque pudo colocar las dos manos en la columna y mató más gente ciego que tanto con la vida. La Biblia dice que cuando Sansón murió, dice que hizo derrumbar las columnas del templo donde él estaba y que mató más de los filisteos del pueblo enemigo que lo que había matado durante toda su vida. Quiere decir que Sansón con ojos veía mucho menos que cuando se lo sacaron. Entonces, es porque le dio entrada al pecado. Cuando tú le das entrada, se te va la visión. Varón, hay gente que ya no tienen visión. No tienen, varón. Los caminantes de Maús, ¿qué tenían? Estaban turbados. Así hay mucho que lamentablemente el diablo lo ha entenebrecido, que el diablo, teniendo sus ojos buenos, varón, pero le ha cerrado los ojos espirituales, varón. Esa brecha hay que cerrarla. Son pequeñas cosas que lamentablemente al final de la jornada nos pueden destruir. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que guardar nuestro carácter. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos momentos difíciles
nosotros oremos al Señor y la presencia del Señor pose sobre nosotros. Lamentablemente la presencia del Señor se fue sobre Sansón, porque lamentablemente Sansón tuvo que pagar las consecuencias por su desobediencia. La desobediencia y la entrada al pecado hizo que Sansón, siendo fuerte, se convirtiera en el más débil. Número 2, que siendo un hombre respetado se convirtiera en el juguete, en el juego del enemigo. Hay mucha gente que se han convertido en el juego, en el juguete del enemigo. Son trapos de Satanás. El Señor los reprenda y queremos que te levanten en el nombre de Jesús. Amén. Número 2, mira, Sansón era fuerte físicamente, pero era débil espiritualmente. Cuidado con debilitarte espiritualmente. No eche músculo simplemente para ser visto por la gente, más bien echa músculos espiritual de rodillas delante de la presencia del Señor. Número 3, la caída nunca ocurre de repente. Al principio se empieza a jugar constantemente y luego viene la caída. Lo que destruye no siempre llega con fuerza, a veces llega con seducción, a veces llega con corazoncito por WhatsApp, a veces llega con florecita. Ten cuidado con las conversaciones, cuidado que andan unos demonios, unos espíritus tratando de destruir lo que tú tienes de parte de Dios. Recuerda que tú tienes su canal José Arias Oficial, suscríbete a nuestro canal, comparte este contenido porque vienen cosas interesantes. Estamos hablando acerca de Sansón y ya vamos a dejar a nuestro hermano. Dale la campanita, dice la palabra del Señor que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Amén. Y antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor ve nuestro proceder, en nuestra manera de comportarnos en este mundo. Nosotros tenemos que actuar con carácter, hacer las cosas para el Señor, no para los hombres, no para que los hombres nos vean. Hagamos las cosas para Dios, porque Dios es el que nos va a exaltar. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios le bendiga. Mi nombre es Henry Pineda Pérez, siervo de Jesucristo. Usted puede ver nuestro video a través de las redes sociales, Facebook, Henry Pineda, pero también en TikTok. Pueden buscar a Evangelista Henry Pineda y allí ustedes pueden ver los videos que nosotros subimos y pueden compartirlo. Yo sé que serán de muchas bendiciones para usted y para su familia. Amén, que Dios te bendiga. Recuerda, quien te habla, te saluda a tu hermano José Arias. Sigue nuestro contenido, que queremos traer contenido de muchas enseñanzas, y cuídate para que no te pase lo que le sucedió a Sansón. Recuerda que Sansón era fuerte, pero era débil. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima. En el nombre de Jesús.